Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz, y traerte las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto. Y hoy te aseguro algo, que allí te va a llevar tu Rey, yo te lo aseguro. Y la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 74, con un subtítulo, Sentidos extraviados, así como me escuchas, sentidos extraviados. Y quiero asegurarte algo, que hasta el día de hoy, todos los hijos de los hombres caminan con los sentidos extraviados. Y hoy en este tema, nuestro Rey nos lo va a revelar. Y quiero empezar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 5. Dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí está el tema, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Varios detalles para ver y entender en esto que acabamos de leer. Detalles como cuáles. Aquí nos muestra en el verso 2 cuál es la finalidad del Evangelio, el propósito, la finalidad del Evangelio eterno. El verso 2 nos dice que es llevarnos a presentarnos como una virgen pura a Cristo. Esa es la finalidad del Evangelio. Y no una virgen pura a Cristo nomás en el espíritu. No, como una virgen pura a Cristo por dentro y por fuera. En tu espíritu y en tu cuerpo. Y en el transcurso del tema te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es cierto. Y esa es la finalidad del Evangelio. Pero Pablo tenía un temor. ¿Y cuál era ese temor? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor de Pablo, que los sentidos fueran extraviados. Y dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Y esa sincera fidelidad a Cristo tiene nombre: santidad, perfección. Santidad, perfección, grábate eso. Y eso es igual a presentarte como una virgen pura a Cristo. Doctrina que no haga esa labor de presentarte como virgen pura a Cristo por dentro y por fuera, es doctrina que extravía los sentidos.
Y él acusó. Y Pablo tenía ese temor. Y en el verso 4 y en el verso 5 dice: y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los que caminaron con Jesús en los días de su carne. Ellos eran el temor de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos después de la cruz siguieron predicando circuncisión, ley. Y la ley, después de la cruz, extravía los sentidos. Y más adelante te lo voy a probar. Y ese era el temor de Pablo con esos grandes apóstoles. Y no solamente con ellos, aún con cualquiera que se levantase, presentándose como un ángel de luz, él y todos sus ministros, presentándose como ángel de luz, diciendo que vienen y predican la gracia, aún con la gracia. Y una gracia mal predicada y mal enseñada también extravía los sentidos. Así se disfracen de ángel de luz. También extravía los sentidos. Y eso tienes que tenerlo tú bien claro. Vamos a mirar un detalle. Ahí mismo, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí mismo en el capítulo 11, pero miremos el verso 13 al 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está plasmado el temor de Pablo. Con los grandes apóstoles o con cualquiera que se aparezca como ángel de luz, con todos y sus ministros, sea predicándote la ley o una falsa gracia, y ambas extravían los sentidos. Hoy el Rey nos está mostrando claramente eso. Y extraviar los sentidos no te permite presentarte como virgen pura a Cristo. Y vuelvo y te repito y tenlo presente: virgen pura a Cristo es por dentro y por fuera. Algunos dirán: no, es por dentro. Y otros dirán: no, es por fuera. Ninguno tiene la razón. Es por dentro y por fuera. Y el Rey anunció que eso iba a pasar. Y en el tiempo del fin sí que iba a tomar lugar esos falsos cristos, falsos profetas. El Rey lo anunció en los días de su carne. Vamos a mirar en la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 24. Versículos 24 al 28, dice así: porque se levantarán falsos cristos, sea con la ley o con la gracia, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pablo tenía un temor, y el Rey también en los días de su carne anunció que iba a suceder en el tiempo del fin. Que se levantarían muchos falsos cristos, como te decía, o con la ley
o con la gracia, y muchos falsos profetas. Y tú tendrías que tener cuidado, que te digan, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Y por qué tú tendrías que tomar esa actitud? Porque tú tendrías que entender y comprender desde dónde aparecería tu rey. No de un desierto, no de los aposentos. Su pueblo escogido sabría desde dónde aparecería su rey. Por eso termina diciendo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sabes qué significa cuerpo muerto? El valle de los huesos secos. ¿Por dónde aparecería tu rey? Por el valle de los huesos secos. Y los huesos secos tienen nombre, la casa de Israel. ¿Desde dónde aparecería tu rey? ¿De dónde descendería a pastorearte? Desde el monte de Sión, a pastorear ese valle de huesos secos. Y como tú sabes eso, así te digan, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque tú sabes por dónde aparecería tu Señor. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de los sentidos extraviados. Y esos falsos cristos y esos falsos profetas a eso aparecerían. Porque era el temor de Pablo. A extraviar los sentidos, si fuera posible, aún de los mismos escogidos. A utilizarles palabras que ya están ahí en su espíritu, como cuáles: predestinación, elección, adopción, bendecido. Y como eso ya está en tu espíritu, por eso te podían engañar. Pero eso era falso en cuanto a su explicación. Porque hoy ya sabes qué significa todo eso. Hoy, con la aparición del siervo del Señor, hoy ya sabes el verdadero valor y la verdadera revelación de cada una de esas cosas. Esto tienes que tenerlo en cuenta por tu bien, para que nadie te extravíe. Y te extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Si tú no te presentas como una virgen pura a Cristo, que es por dentro y por fuera, esa fidelidad no es sincera. Para ser sincera, esa fidelidad a Cristo tiene que ser por dentro y por fuera, caminando en perfección, en santidad. Así sí es sincera esa fidelidad a Cristo. De otra manera, no. De otra manera es falso. De otra manera es sentidos extraviados. Espero que esta introducción esté clara para ti, porque vamos a entrar a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título: la ley extravía. Yo te lo decía al comienzo y te lo voy a probar. La ley extravía. Ese es el primer punto. Y quiero que vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 14. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquí está claro.
¿Qué decía el verso 11? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Aquí te está diciendo que bajo el sacerdocio levítico no había perfección. O sea, bajo la ley no hay perfección. La ley no pudo perfeccionar. La ley nada perfeccionó. Así que si se te aparece un falso Cristo o un falso profeta diciéndote que hay que volver a la senda antigua, que hay que volver a la ley, la noticia es que eso es mentira. Porque la ley no pudo hacer perfecto a nadie. La ley nada perfeccionó. Vamos a mirar que es cierto. Ahí mismo, en la misma carta de Pablo a los Hebreos, en el mismo capítulo 7, pero miremos ahora el verso 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice el fundamento? ¿Qué le pasó al mandamiento? Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Y sigue diciendo, pues nada perfeccionó la ley. La ley no perfecciona. La ley no pudo perfeccionar. Y te voy a decir por qué y en dónde es que la ley no pudo perfeccionar. Te lo voy a mostrar. Ahí mismo en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículos 8 al 10. Mira lo que dice. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esa primera parte es igual a la ley. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Y mira el detalle. Que no pueden hacer perfecto. ¿En dónde? En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí ya nos dijo todo. ¿Por qué la ley no pudo perfeccionar? ¿Y qué fue lo que no pudo perfeccionar? Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, el verso 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, y el detalle es, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea que la ley lo que no pudo perfeccionar fue la conciencia. Ahí ya te das cuenta de antemano que la ley extravía. Si hoy te la predican, la ley extravía los sentidos. Porque la ley no pudo perfeccionar la conciencia. Todo era por fuera. Como le dijo Jesús a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, ¿cómo los llamó? Sepulcros blanqueados. Que por fuera, oye, la apariencia de piedad, para decir que se le cumple a la ley de Moisés, por fuera están hermosos. Una falsa santidad por fuera, pero por dentro, en la conciencia, están llenos de, tú ya sabes de qué. Y la ley no pudo perfeccionar
perfeccionar en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, si hay un Cristo que dice que es la ley o que viene hablando conforme a la ley, perdóname, falso, engañador, mentiroso. Desviando los sentidos, extraviando los sentidos del pueblo. La ley nada perfeccionó, no pudo perfeccionar en cuanto a la conciencia. Y para presentarte como una virgen pura a Cristo es por dentro y por fuera, en tu espíritu, en tu conciencia y en tu cuerpo. Y si alguien te habla de la ley, sentidos extraviados. Para los que dicen, no es conforme a la ley, de nada te sirve. No puede perfeccionar en cuanto a la conciencia. Ahora viene un segundo punto. Dirá alguno, no es con la gracia, es en la mente, en el espíritu, aunque el cuerpo camine como le provoque. Vamos a entrar a mirar eso. Y ese es nuestro segundo punto. Y el segundo punto lleva por título, la gracia mal revelada también extravía. Vuelvo y repito el segundo punto. La gracia mal revelada también extravía. Y te voy a mostrar cómo empieza a extraviar. Y Pablo tenía ese temor, ¿sabes? Que no solamente con la ley vinieran y extraviaran aún a los escogidos, sino que cogieran su fundamento y lo utilizaran para extraviar los sentidos de los escogidos. Y de eso nos vamos a dar cuenta en este momento. Vamos a mirar en dónde empieza todo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 25. Dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí empieza todo. Para aquellos que creen, que conocen la gracia y que están en la verdad. Y todo les empezó también por aquí. Si a ti te dicen y te muestran este verso y tú lo ves, ¿qué vas a pensar? Y te lo voy a volver a leer. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cualquiera escucha esto y lo primero que va a realizar su mente es, uy, gracias Señor, qué libertad gloriosa. Ahora entiendo que te sirvo es con la mente, aunque mi cuerpo le sirva la ley del pecado, pero después de que yo te sirva con mi mente, estoy bien. Estoy maravillosamente. Porque ahora me di cuenta, dirá alguno, que es con la mente. Y que Dios no mira el cuerpo. Y aunque el cuerpo haga lo que haga y se porte como le provoca. Y así toman ese verso. Y dicen que le sirven a Dios con la mente, aunque el cuerpo esté llevado. Así lo toman. Y desde allí arranca todo. Y te voy a dar varios ejemplos que desencadenan por causa de esto. Y se interpreta mal por causa de esto. Te voy a dar varios ejemplos. Vamos a empezar a mirar primeramente Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Como ya el indocto tomó de que le sirve al Señor es con la mente y no con el cuerpo,
y que el cuerpo puede estar en la condición que esté y está perfecto, entonces toma un verso como este de Romanos 5:13 y dice: no hay pecado en el mundo, yo estoy sin pecado, el pecado fue quitado del mundo, no hay pecado. Eso lo lleva a esto. Sigamos mirando más ejemplos. Aquí ya no hay pecado. Romanos capítulo 6, versos 1 al 4. Observa lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y se pegan de esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí, oye, se pegan para seguir extraviándose más. Pero mira el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El indocto toma el verso 3 y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y llega y dice: mira, cuando Él murió, ejecutó un bautismo por todo el mundo. Ejecutó un bautismo por sus hijos. Y por eso yo estoy muerto. Y yo fui bautizado en su muerte, te dicen. Y como fui bautizado en su muerte, y su muerte quitó el pecado, yo estoy sin pecado. Yo soy impecable, aunque camine como me provoque. Y después de que mi mente entienda eso, aunque mi cuerpo camine en desorden. Pero no observa bien el verso 4. Dice que todo eso pasó para que nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué significa andar en vida nueva? Despojarse del viejo hombre, hacer morir lo terrenal. Eso significa caminar en vida nueva. Y entonces, ¿cómo vas a creer que estás sin pecado, caminando en desorden y no caminando en esa vida nueva? ¿Cómo vas a creer que fuiste bautizado en su muerte y que eres impecable, caminando como te provoca y no en una vida nueva, en el nuevo hombre creado según Dios? Como tienes los sentidos extraviados, te engañas a ti mismo. Miremos otro ejemplo. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 21. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otro ejemplo más en el que cae aquel que tiene los sentidos extraviados. Estoy en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sirvo a mi Señor con mi mente y mi cuerpo es libre de hacer lo que quiera. Estoy en su libertad gloriosa. Porque mi Rey no mira
mi cuerpo, sino mi corazón, mi mente. Estás equivocado, como dice el disco. Estás equivocado. Te engañas a ti mismo. Porque cuando habla aquí de libertad gloriosa, cuando se dice la palabra gloriosa, es hablando del Espíritu. Y si está hablando del Espíritu, no es una libertad para tu cuerpo, para tu carne, para que haga lo que le provoca. Estás equivocado. Y si observas claramente todo ese capítulo 8, te dice claramente que el que siembra para la carne, de la carne segará muerte y corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te está hablando de una libertad gloriosa de esta. No. Cuando dice libertad gloriosa, te está hablando del Espíritu. Del Espíritu que entiende qué significa esa libertad gloriosa. Y dice que la creación iba a ser libertada de corrupción y de esclavitud. ¿De cuál corrupción y esclavitud? A la que la ha sometido el reino de los hijos de los hombres con todas sus obras de la carne. ¿Y tú crees que caminando como uno de ellos puedes estar en esa libertad gloriosa? Vuelvo y repito, estás equivocado. Sigamos mirando más ejemplos. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otro ejemplo que coge uno que tiene los sentidos extraviados para decir: estoy sin pecado, y fuera de eso anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Toman todo esto para mostrar que están sin pecado y en la libertad gloriosa y no entendiendo nada. No entendiendo la revelación y la realidad de esto. Sigamos mirando. Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 18. Vuelvo y repito. Carta de Pablo a los Hebreos capítulo 10, verso 14 al 18. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Otra equivocación. Llegan y dicen: porque yo estoy perfecto. Dice que con una sola ofrenda quedé perfecto para siempre. Pero no sigues leyendo. Dice: a los santificados, a los santos. Y santos por dentro y por fuera. Y te atreves a decir que estás perfecto con una ofrenda para siempre y haciendo lo que te provoque. Y dices: a los santificados.
Y ahí mismo sigues equivocándote, diciendo que el nuevo pacto es para nosotros los gentiles. Esto que dice aquí es para nosotros los gentiles. No, esto que dice aquí es lo mismo que dice Jeremías 31, 31 al 34. Que ese nuevo pacto es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Es lo mismo que está diciendo aquí. Y después te acabas de engañar cuando dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Soy impecable para siempre. Estoy perfecto. Estoy sin pecado y perfecto para siempre. Sigues de equivocación en equivocación. Entonces me dirá alguno: entonces todos esos versos que acabaste de leer no son verdad. ¿No está escrito en el fundamento todo eso que tú acabaste de leer? Sí, es verdad y está escrito en el fundamento. Pero el que ha entendido mal eres tú. El que ha interpretado mal eres tú. Porque todos esos versos son verdad. Es una realidad para su pueblo, con una condición. Y esta es la condición para que todos esos versos que te leí en este punto sean una verdad y sean realidad para tu vida. Y la condición es esta. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la aclaración de todo ese punto. No hay pecado, es verdad, para los que están en Cristo. El diablo fue destruido, es verdad, para los que están en Cristo. Él anuló el acta de los decretos que te eran contraria, es verdad, para los que están en Cristo. Tú estás bautizado en su muerte, es verdad, pero para los que están en Cristo. Y los que están en Cristo son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme a la carne, aunque hables de todos esos versos, eso no es verdad para ti. Pero aquel que camina conforme al Espíritu, todos esos versos es una verdad para ti. Si caminas en el Espíritu. Si no, no. Que no se te olvide algo, que tu Dios es un Dios de orden. Un Dios que ama el derecho. Un Dios que ama la justicia. Un Dios que aborrece la maldad. Un Dios santo. Que no se te olvide eso. Así concluye ese segundo punto. Y espero que te quede y te haya quedado bien claro. Porque vamos entrando y vamos llegando al final de este maravilloso tema. Y vamos entrando a la conclusión. Y para la conclusión vamos a terminar con algo bien maravilloso. Podría alguno decirme: entonces, hermano, si alguien dice que es conforme a la ley, se presenta conforme a la ley por fuera santito, aunque por dentro sea un sepulcro blanqueado, ¿qué es? Extraviador de sentidos. Y si se me aparece uno que dice que es con la gracia, que es con la mente, aunque el cuerpo haga lo que quiera, extraviador de sentidos. Entonces, hermano, este camino es un camino de perfección. Es un camino perfecto.
y todo tiene que ser perfecto por dentro y por fuera. Hoy te lo digo así, claramente, sí, y te lo voy a probar. Vamos a concluir y quiero primeramente mirar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 13, versículo 10. Pablo anunció que venía algo. Vamos a ver cuál es ese algo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuando venga qué? ¿Qué estaba anunciando Pablo? Cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. Y alguien dirá, pero es que lo perfecto aquí no existe. Lo perfecto es como dice el disco, es inhumano. Pues tienes toda la razón. Lo perfecto es inhumano. Y tú estás llamado no a caminar como humano, sino como espíritu. Sigamos mirando. Pablo anunció que venía lo perfecto. Y lo perfecto tiene un camino. Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Camino de qué? De santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, y esa torpeza no son las obras de la carne, yo te lo he explicado, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Y habrá qué? Calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Solo un santo puede decir y anunciar lo que vimos en el segundo punto. Y todos esos versos de ese segundo punto solo son para los santos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué fue comprado por precio? Vamos a mirar. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? ¿En el espíritu nomás? ¿O en el cuerpo nomás? Vamos a mirar. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí te dijo todo. Para los que dicen que es conforme a la ley y ellos presentan solo la apariencia del cuerpo, no es. O para los que dicen que es conforme a la gracia, a la gracia que ellos creen que es la gracia, y dicen que es con la mente, así el cuerpo no, y el cuerpo no toma lugar en eso, tampoco es. Porque tú fuiste comprado por precio. Y lo que fue comprado por precio fue tu espíritu y tu cuerpo. Y tienes que glorificar a tu Señor en tu cuerpo y en tu espíritu. Porque ambos son suyos. Y lo que hace tu cuerpo es responsabilidad de tu espíritu. O cuando tú has visto que alguien tenga un accidente y vaya en su vehículo y atropelle a alguien y metan al carro preso y a ti no. Quien es responsable y quien era responsable de ese vehículo eras tú con el que atropellaste. Y el que va para la cárcel eres tú que atropellaste. No el vehículo. El vehículo hace lo que el que va manejando hace. Eso hace el vehículo. Y la dirección que él lleva es la que tú le das. Y aquí está siendo claro. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por eso este camino se llama perfección. Porque es por dentro y por fuera. Es por dentro donde la ley no pudo perfeccionar. Y es por fuera también, donde aquellos que dicen que conocen la gracia, dicen que el cuerpo para nada aprovecha. Y tú estás llamado
a glorificar a tu Señor en tu espíritu y en tu cuerpo. O sea, a obedecer a tu Señor en tu espíritu y en tu cuerpo. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Y quiero terminar con el libro de los Salmos. Salmos 101, versículo 6. Dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Eso está muy claro. El que ande en el camino de la perfección. Pero empieza diciendo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Y quiénes son esos fieles de la tierra? El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y si no camina en el camino de la perfección, ya sabes, no me sirve. No le sirve al rey. Pero el que camine en ese camino, ese le sirve al rey. ¿Y cuál es ese camino de la perfección? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El que sabe, entiende y comprende que es por dentro y por fuera. Y hasta ahora, todas las doctrinas que han estado sobre la faz de la tierra, ninguna ha llevado a nadie a glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Ninguna ha llevado a nadie a la perfección. Quiere decir que todas las doctrinas que han estado en pie sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy son doctrinas que extravían los sentidos. Doctrinas de sentidos extraviados, ciegos guiando a ciegos. Esa es la verdad de este tema. Así dijo el Señor. Y espero que sea de mucho bien para ti y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás. Si caminas en el Espíritu, si caminas en el camino de la perfección, y si tal haces, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.